sorprendernos con una investigación nueva y con este tema sobre todo que es tan importante para la Casa de las Tejas Verdes, pues porque Luis Echarte fue quien diseñó y construyó esta casa. Así que muchas gracias, profe, por traernos un tema nuevo. Bueno, gracias a esta institución por la invitación y bueno, gracias a los presentes por estar aquí. Esta investigación es una investigación que pronto va a salir como artículo en la revista Arquitectura y Urbanismo con ese título, un arquitecto que construyó mucho y bien, y es una investigación que bueno, está hecha en coautoría con un colega que lamentablemente no puede estar aquí porque tiene un problema ortopédico que le impide subir la escalera. Entonces vamos a hablar de la obra de un arquitecto importante que sin embargo no ha recibido toda la atención que merece. Muchas personas cuando supieron del título de la conferencia me preguntaron ¿y ese quién es? Y son cosas que pasan y son cosas que nos demuestran que tenemos muchas cosas todavía por investigar sobre nuestra arquitectura. Vamos a hablar de la obra de Jorge Luis Echarte en Cuba, en particular en La Habana, desde 1915, que fue cuando se graduó, hasta 1961, que se fue de Cuba para los Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a hablar de una obra de casi 50 años. Y en ese artículo, Ay, yo lo probé y servía. No, pero no pasa. Perdón, eso son las cosas que pasan. Estará apagado, yo lo probé. Bien, en ese artículo, cuya foto de fachada, perdón, cuya foto de portada va a ser, la foto de portada incluye estas dos obras, La Casa para el señor Alberto de Armas de 1926 y La Compañía Cubana de Electricidad de 1957. Y en la introducción al artículo se dice algo así como en tercera persona, cualquiera pudiera pensar que se trata de padre e hijo. En realidad eso que está dicho ahí como en tercera persona es autobiográfico. Hace 20 años yo pensaba que había un Jorge Luis Echarte padre y un Jorge Luis Echarte hijo, porque realmente la distancia temporal entre estas dos obras, pero sobre todo la distancia formal que hay entre ellas, hacen hasta cierto punto justificable esa confusión, porque hay muy pocos arquitectos que hayan transitado y transitado bien desde las fases iniciales del eclecticismo hasta hacer obras consideradas entre las obras emblemáticas de nuestra arquitectura moderna. Y en esta investigación el primer acercamiento al campo de la arquitectura sobre este arquitecto es este plano de localización de la lonja del comercio que dibujó el joven Jorge Luis Echarte cuando tenía apenas 17 años y parece que para ganarse la vida trabajó de dibujante en la oficina de Tomás Bull. Y en ese mismo año hace su solicitud para matricular en la Universidad de La Habana. Entonces tenemos que tener en cuenta que los estudios universitarios de carreras técnicas comenzaron en Cuba en 1900. De modo que podemos decir que Echarte, Jorge Luis Echarte Mazorra, es uno de los primeros arquitectos graduados en Cuba. Y llama la atención que matriculó, repito, con 17 años. De modo que Echarte empezó a estudiar aquí, en las antiguas instalaciones de la pirotecnia militar, que fueron utilizadas como primera sede de la universidad después que había salido del convento de Santo Domingo. De modo que él asistió
durante su etapa de estudiante entre 1909 y 1915, al inicio de la creación de ese importante conjunto, un bellísimo conjunto de nuestra ciudad que es el campus de la Universidad de La Habana. Y por tanto presenció, siendo estudiante, la construcción y terminación del aula magna de la Universidad de La Habana y además parte de la construcción del edificio de física y química que se terminaron en 1916, un año después que se graduó de Chartres. Por otro lado, cuando vemos este plano de 1912, esa era La Habana durante la época de estudiantes de Chartres. De modo que tenemos que entender que como mismo presenció la transformación de la antigua pirotecnia en un nuevo conjunto, también presenció la transformación o el inicio de un boom de transformaciones que habrían de darse en la ciudad, muchos de ellos de la mano de sus profesores. Vivía entonces cuando estudiaba en la calle Industria de manera tal que también vio el inicio de la construcción de lo que iba a ser el Palacio Presidencial, después Capitolio Viejo, por los dos Rainieri, padre e hijo. Pero Rainieri padre fue profesor de Chartres de dos asignaturas de dibujo estructural y arquitectónico, además de un curso de estereotomía de la piedra, y todo parece indicar que era bueno en dibujo porque en su expediente aparece una mención honorífica por el campo del dibujo. Y fue Rainieri padre el presidente del tribunal donde defendió su tesis para graduarse de arquitecto. En realidad, él se gradúa a la vez de ingeniero civil en enero del 15 y poco tiempo después, en marzo de 1915, se gradúa de arquitecto. Una práctica usual en estos inicios de la carrera en Cuba, porque hasta 1925, que se hace un nuevo plan de estudio, todos estos arquitectos de estos años tuvieron una formación muy similar de arquitectura que de ingeniería civil, y apenas cuando terminaban, entonces hacían algunos ejercicios y tesis respectivas para graduarse. Así que ya poco tiempo después de graduarse funda una compañía, y ya en 1916, cuando se crea el Colegio Provincial de Arquitectos, se inscribió con el número 88 y rápidamente se insertó en la dinámica constructiva de entonces. En esta investigación, las primeras obras que hemos podido documentar, no quiere decir que sean absolutamente las primeras, se dieron en Marianao, al oeste de la ciudad, en Buen Retiro, un reparto que nació para una clase media, media alta, y justo la primera obra que hemos documentado es precisamente su casa. Su casa, que salió publicada en el segundo número de la revista del Colegio de Arquitectos, que se creó en 1917. De modo que para este joven arquitecto fue, diríamos, una promoción importante la publicación de su casa. Hecha, diríamos, en un eclecticismo sobrio, académico, y que muy bien construida. Lo único que ha perdido, y todo parece indicar que fue en el ciclón del año 26, sus techos inclinados originales. Se caracteriza, como vemos, por una asimilación de todo el clasicismo que era propio de la enseñanza de la arquitectura de entonces, y se nota, difiere de los trabajos de los maestros próximo a su casa, también en Buen Retiro, construyó estas dos casas, también con el mismo eclecticismo, pero mucho más discretas.
Ya en el año 17 cierra la compañía García Echarte, se independiza y crea su propia compañía como ingeniero, arquitecto y contratista, y se ubica en la calle Cuba. Y si miramos las direcciones de los arquitectos de la época, había una altísima concentración de arquitectos e ingenieros en ese sector de La Habana Vieja, que estaba llamado en ese momento a, bueno, en alguna literatura se habla del Wall Street habanero, a toda esa concentración de bancos y oficinas que se dio en La Habana Vieja. Y justo ahí hace una obra importante para los impresores Seoane y Fernández. Los que hayan revisado literatura de la época van a ver que casi todos los libros estaban impresos por estos impresores, y aquí estamos viendo una obra que marca un despegue en la trayectoria de Echarte, y llamo la atención en los grandes vanos permitidos gracias al uso del hormigón armado, porque desde sus primeras obras usó ese material, de modo que no es que haya sido pionero, pero es notable el uso que hizo de manera temprana de este material. Pero otro hecho importante que nos habla de cómo ya en los años 20 Echarte despega, su nombre se da a conocer, es el hecho de que en Miramar, reparto urbanizado a partir de 1911, pero que no fue hasta 1918 que cambió de propietarios para José Luis López, alias Pote, y el nuevo, diríamos, los nuevos propietarios del reparto, que hacen toda una serie de acciones para promover la ocupación del reparto. Se construye en el año 21 el famoso puente de Pote, y como explica Félix Chatelain en el texto que está dentro de la publicación dedicada al municipio de Playa, estos promotores del reparto convocaron a 8 arquitectos prestigiosos para que, como a modo de modelo, construyeran casas financiadas por ellos, los promotores del reparto. Y en ese selecto grupo estuvo Echarte, que trabajó con los hermanos Batista. En ese selecto grupo estuvo Leonardo Morales, estuvo Rafael Cajitoñarelli, es decir, él estaba, eso ya marca, eso constituye una evidencia de que ya era un arquitecto importante. Después, en los años 20 van mudando algunos de los elementos marcadamente clásicos, asumiendo los neos que iban incorporándose a las decoraciones de la época. Construye esta casa para el señor Cocó de Armas en altura del río Almendares, con una serie de motivos de renacimiento español, y para ese mismo propietario, señor Alberto de Armas, en 1926 construye esta casa en lo que eran los solares 19 y 20 de la manzana 17, en terrenos que se le habían comprado al acaudalado hornero. Y esta casa ya él expresa en la memoria descriptiva del proyecto que está haciendo una casa estilo gótico Tudor, cosa que es propia de la época, esa idea de asimilar neos, y ya también en Miramar acoge muchos de estos neos inspirados en diferentes pasados europeos. De modo que desde fecha tan temprana como 1926, esta casa es uno de los símbolos de Miramar. Hace ya casi 100 años que da la bienvenida a quien viene desde el Vedado hacia el oeste de la ciudad, primero por el puente de Pote, y bueno, después del 59 por el túnel de la Quinta Avenida. Pero llama la atención que esta foto aérea del antiguo Ministerio de Obras Públicas es del año 26. Y en el año 26 Miramar estaba trazado, todos sus jardines, parte de su mobiliario urbano, pero estaba prácticamente desierto.
De modo que esta casa es de las pioneras casas de Miramar, sobre todo de esta zona. Pero esta casa no es una casa más alineada a lo largo de la Quinta Avenida. Es una casa que por la posición en que está, mira hacia la Quinta Avenida, pero también mira hacia esa entrada desde de quien llega del Vedado. Es una casa que, bueno, fue concebida de 3 plantas, tuvo 2 chimeneas que en algún momento de su historia desaparecieron, y sobre todo la gente, más allá de que hoy como institución se llame la Casa de las Tejas Verdes, sus singulares techos de color verde, algo inusual en nuestro contexto, la bautizó desde mucho antes de que surgiera esta institución como la Casa de las Tejas Verdes, que bueno, no tiene sentido que empiece a poner fotos de interiores ya que estamos en ella, y los invito a que después que terminen la conferencia den un recorrido. Poco tiempo después, otros acaudalados propietarios, en este caso en el Vedado, invitan a Echarte a que sea su arquitecto, y esta es la casa que hace en 1927, que maneja de nuevo elementos del neorrenacimiento español combinado con un acceso con el motivo de palabra. Pero estas son las obras más conocidas y más en paralelo él construyó con otros materiales y en otras zonas de la ciudad. Construyó chalets de madera con, diríamos, variaciones de los frames norteamericanos, pero ya hecho con maderas cubanas, y también lo encontramos en zonas distantes de la ciudad. El antiguo, bueno, que sigue siendo restaurante Cacolota, muy próximo a donde se construyó tiempo después el cine La Novia del Mediodía, y también tuvo actividad en otras fábricas, en otras obras, como una ampliación y modernización que se le hizo a la conocida cervecería La Polar en 1926. De modo que estamos viendo un arquitecto que va trabajando una gran cantidad de temas, que va siendo reconocido por un sector de clase media y clase media alta que le pide que sea su arquitecto, y que a su vez utiliza diversos materiales en función de los trabajos que esté haciendo. Pero entonces a finales de los años 20 y en la década del 30, Echarte tuvo una actividad gremial importante, presidió el Colegio de Arquitectos de La Habana y la Federación de Arquitectos de Cuba, y sobre todo es notable que entre 1935 y 1936 fue secretario de Obras Públicas. Fue una etapa más, diríamos, vinculada con el gremio, con la construcción, pero más de actividad política. Lo vemos al centro ahí en una de las muchísimas actividades. Durante esta época proyectó menos, como habría de esperarse, pero durante su mandato, si bien fue corto y fue en un periodo que nuestro país había atravesado una severa crisis económica después del año 29, había todo un periodo diríamos que de adormecimiento de todo el proceso constructivo. Sí, bajo su mandato se terminaron algunas obras importantes, como el monumento a Máximo Gómez, el monumento a José Miguel Gómez. Se adelantó mucho dentro del Hospital Calixto García, se hicieron acciones en otras provincias, y una de las que sacó el diario La Marina es toda esta iluminación nocturna que se promovió durante su mandato para la Plaza de Armas. Y al final de este periodo él recibe la orden Carlos Manuel de Céspedes, que era la máxima condecoración que entregaba el Estado cubano. Ya después se aleja de esa, diríamos, relación con la política,
y traslada su oficina para la Manzana de Gómez. Pero sobre todo es importante que en este periodo él se constituye, es decir, él fue elegido por una votación que por mayoría votó por él el primer presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Civiles de Cuba y desempeñó ese cargo desde el 41 hasta el 43. Fue quien redactó los estatutos y de hecho la primera sede de ese Colegio Nacional de Ingenieros Civiles radicó en su oficina en la Manzana de Gómez. Pero otro elemento importante de este periodo es que él estuvo al frente de la Dirección de Carreteras y Caminos que adscrita a la Comisión de Desarrollo Nacional entre el 43 y el 44. Y a inicio de los años 40, en 1941 y 1943 respectivamente, sus dos hijos se gradúan de ingenieros civiles. El mayor, Jorge del Carmen, estudió en la MIT, el segundo empezó a estudiar allá, pero había peligro de que tuviera que ir a la guerra, es decir, a la Segunda Guerra Mundial, y entonces los padres quisieron que terminara la carrera aquí. De modo que a inicio de los años 40, estos dos jóvenes ingenieros se incorporan a trabajar con el padre, de modo que ya la firma entonces aumentó la escala de sus trabajos, la complejidad de algunas obras que incluyeron puentes, como un puente que hicieron sobre el río Quibú, una carretera desde la Cabaña hasta un regimiento mucho más al este, y en este periodo que ya había, diríamos, una recuperación de nuestra economía en los años 40 y que eso estuvo asociado a un crecimiento de la movilidad dentro de la ciudad, a un despegue en el uso del automóvil, a que generó la necesidad de construir nuevas carreteras. Y entonces en este periodo Echarte pasa a ser presidente y propietario de la compañía Zona Turística de Cuba hacia el este, que diseñó la urbanización vinculada a la playa Marcelo. Esta urbanización que aparece bajo la firma de Echarte tuvo otras ampliaciones que suponemos que también hayan sido hechas por Echarte. De igual forma, para llegar a esa urbanización fue necesario proyectar la carretera Guanabacoa, Playa Cuba, Playa Hermosa hasta el rincón de Guanabo. Y eso demuestra ya la complejidad que la firma de Echarte había asumido en estos años. También se le atribuye haber trabajado en la construcción de la Vía Blanca. Y digo se le atribuye porque lo leímos en los libros de Jiménez, los propietarios en Cuba, pero no hemos encontrado planos de la Vía Blanca firmados. Pero bueno, Jiménez es una fuente muy seria y damos por sentado lo que no sabemos, la envergadura de lo que hizo en los trabajos de la Vía Blanca. Por cierto, este trabajo de Playa Marbella fue comentado por Ben Arrarte en un artículo como de los trabajos más serios de ingeniería vial que se habían hecho en la ciudad en estos años. Pero esta década del 30, en paralelo a estos trabajos, vamos a decir, de una escala de viales, Echarte sigue proyectando. Y entonces tenemos un momento de tránsito en su modo de actuación. Desde obras eclécticas como esta que hace para Julio Antonio de Arcos Romero, emparentado con él, con sobrino de su esposa, y otras muy próximas que casi parece un proyectico típico, que son casi tres parecidas, pero en esa misma época para una tía de él, hermana de su mamá, hace esta casa ya francamente el lenguaje del movimiento moderno. No hemos encontrado obras
casas de Chartres ni art déco ni neocoloniales. Quiere decir que todo parece indicar que del eclecticismo más ortodoxo pasó al movimiento moderno. Pero, sobre todo, ya a partir de 1949, cuando la familia decide mudarse para esta nueva urbanización que estaba despegando, ampliación de Séptima Avenida, es un momento de franca asimilación, sin duda, del lenguaje racionalista, cuando construyen 3 casas con un espacio común para las 3 familias, es decir, había total independencia de los padres con los hijos, pero había un espacio común y ya ahí está, sin lugar a dudas, todo ese trabajo con los techos horizontales, con los combinación con inclinado, con elementos de la ventana continua, y estas casas que hoy son una escuela, el hecho de que sean las 3 una escuela ha permitido que se conserve el espacio común de la familia, que no se haya fraccionado, más allá de que ustedes saben que la función escuela es un poco destructora de las edificaciones. También van yendo de la mano estos proyectos de edificaciones que asumen el lenguaje del movimiento moderno con otras urbanizaciones, en ese proceso, pudiéramos decir, de costura que se va dando en los años 40 y en los años 50 de una serie de urbanizaciones y de relleno de intersticio como este, que es un intersticio entre el Vedado decimonónico y Nuevo Vedado Oeste, que es una ampliación del reparto bíblico. Y también es muy notable la ampliación que hacen al náutico. El náutico, como ustedes conocen, fue proyectado a mediados de los 40 por Federico Rocha, un reparto de lo que hoy le diríamos condominio, un reparto cerrado, y la firma de los Chartres hace esta ampliación del reparto que aquí a la derecha ven lo que es, lo que era lo viejo es lo de abajo, lo de arriba es lo que hace Chartres, por lo tanto hubo que hacer trabajos de dragado del río, y el supermercado que da la Quinta Avenida, no el de las bóvedas, el otro, es hecho por Chartres. Y entonces también dentro del reparto, Chartres hace varios proyectos, como esta casa de apartamentos con una planta libre dedicada a garaje y entonces 2 apartamentos en cada piso. Estoy segura que en la época no era rojo, pero están bastante bien conservados. Pero la obra de Chartres también, es decir, analizar dónde vivió, dónde construyó, dónde tuvo sus oficinas, en alguna medida nos va diciendo qué está pasando en la ciudad. Y recordemos que a inicios de los años 50, la que antes era una escuálida carreterita que iba hacia Boyeros, se amplía a una gran senda. No es casual, tiene que ver con ese boom del automóvil, tiene que ver con la importancia del aeropuerto como nueva conexión del país, y tiene que ver también con la explosión de repartos urbanos que se dan en los años 50, precisamente esa idea del suburbio vinculado al automóvil, y estamos hablando de lo que significó Boyero para Casino Deportivo, para Santa Catalina, para más allá Fontanar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en esta época, el hecho de que además se construyera la plaza cívica con todos los edificios públicos alrededor que conocemos, que convirtió a este espacio en un nuevo centro de ciudad político-administrativo, favoreció que lugares que existían y otros que empezaban a urbanizarse empezaran a tomar importancia y que se vieran como nuevas zonas de desarrollo también para los edificios altos. Y Chartres fue el proyectista de este edificio relativamente discreto, pero fíjense quién es el dueño. El acaudalado Conil.
Y me atrevo a asegurar que quizás él dijo, si este señor invierte ahí, que tiene tan buen olfato, y poco tiempo después, entonces, él construyó este edificio que a su vez en la planta baja pasó a estar su oficina. Y este edificio fue un edificio que primero se hizo un proyecto de 4 pisos, después entonces se hizo un segundo proyecto que creció a los 8 pisos que tiene, con 15 apartamentos en cada piso, con varios modelos de apartamentos para 45 apartamentos en total. Y es un edificio, diríamos, digno, bien proporcionado, correctamente, con una correcta distribución de sus espacios, con un énfasis en el juego volumétrico de los balcones, con ese elemento central de circulaciones transparentes, que es el que conecta las dos torres que lo componen, y que en su momento fue muy publicitado. Y fíjense que en la imagen de la izquierda, esa firma que vendía cerradura para decir yo soy buena, decía el edificio Echarte usa mi cerradura. Pero aquí en prensa libre, además de salir el edificio, sale con gran énfasis que fue el primer edificio de apartamento de propiedad horizontal totalmente terminado. Entonces, hay otro que hace cerca, muy próximo, mucho más chiquito, que la gente todavía hoy le dicen el Echarte chiquito. Y hay otros por la zona que no pudimos encontrar los planos, pero nos parece que también son de Echarte. Pero entonces, a mediados de los años 50, vamos a decir que aparecen nuevos temas, y más que no solo nuevos temas, sino a una escala, es decir, obras de una escala mucho mayor, temas vinculados con obras para la salud. Y entonces esta antigua quinta que estaba en la calle Real de Marianao, hoy avenida 51, se convierte en una clínica, la clínica San Rafael. Como casi todas estas instalaciones hospitalarias, disculpen que las fotos no son lo mejor que pudieran ser, porque hay que tirarlas escondidas o tener muchos permisos. Entonces, a lo largo de más de 10 años, con un enorme volumen de plano, el arquitecto fue dando respuesta a que fuera creciendo en 2 niveles de habitaciones esta antigua quinta, pero mantuvo la presencia del portal y los portales originales. Esta es en Marianao y esta es en Arroyo Naranjo, el sanatorio de San Juan de Dios, también proyectado por Echarte. Y aquí tenemos 2 variantes de los pabellones de 10 habitaciones. Y hago el comentario de que ya en esta época lo que se estaba construyendo para instalaciones hospitalarias eran edificios tipo torre. Sin embargo, el hecho de estar en un lugar, diríamos, periférico, con mucha extensión de terreno, hizo que se mantuviera el tipo de edificio de pabellón que conocemos del Calixto, de la Dependiente, pero manejando el lenguaje de la arquitectura moderna. Y bueno, la de la izquierda diríamos que tiene un aire más Le Corbusieriano, y este un poquito más wrightiano, con todos los techos inclinados. Pero llama la atención en este, que no se construyó, sobre todo en que hizo uso de estructuras laminares de hormigón armado. Una estructura para una gran pérgola que habría de cubrir toda la zona esta de las taquillas, con 7 bóvedas apoyadas solo en 16 columnas. Y es también otra evidencia de cuánto se iba actualizando el veterano arquitecto, ya con más de 40 años de graduado, cuando realizaba estos proyectos. Pero sin lugar a dudas, la obra cumbre en la trayectoria de Jorge Luis Echarte fue el edificio Caja General de Retiro y Asistencia Social de los Trabajadores de las Industrias Eléctricas, Gas y Agua, conocido
en la bibliografía como el edificio de la Compañía de Electricidad que proyectó en 1957. Es un edificio que por su importancia fue la carátula de la revista de marzo del 58, donde las primeras páginas de esta revista es un extenso artículo que elogia el proyecto, elogia toda la tecnología de punta para la época que fue utilizada, y llama la atención en el manejo del pavimento y en el manejo de también elementos novedosos desde el punto de vista constructivo. Hubo una primera propuesta, porque Echarte empezó a trabajar en este proyecto desde el año 55. Hubo una primera propuesta que tenía un basamento que ocupaba el área que ocupa el edificio actual, pero desde el tercer piso hacia arriba se retranqueaba y formaba una L. Por razones que no conocemos, esa no fue la propuesta que se construyó, y como todos sabemos, se construyó ese gran paralelepípedo que fue hecho con pórticos de hormigón armado y que es uno de los edificios icónicos de nuestra arquitectura. No solo fue en su momento publicitado en la revista del Colegio de Arquitectos, fue publicitado en el álbum de Cuba de Emilio de Soto, y bueno, está en la guía de arquitectura de La Habana, está en la guía del movimiento moderno, está en el registro de obras del Docomomo, es decir, que antes y después sigue siendo considerado un edificio icónico de nuestra arquitectura, ese fuerte paralelepípedo donde esa segunda piel de elementos de protección solar, más allá del confort térmico que debe proveerle al edificio, constituye un elemento esencial en su expresión. Y la última obra que hizo Echarte es una obra que puede ser un poco polémica, y fue cuando en este terreno, en este histórico terreno donde estuvo el convento de Santo Domingo, donde nacieron los estudios universitarios en Cuba, y que cuando la universidad salió de La Habana Vieja y se fue para la zona de la colina universitaria, el edificio fue vendido en subasta pública. En 1919 se demolió una parte del edificio y se mantuvo durante varios años totalmente en ruina, hasta que en 1957 este señor Vladimir presidente de la compañía de terminal de helicópteros, decidió construir ahí un edificio de oficina que tendría una torre con una terminal de helicópteros en lo alto. Por supuesto que de haberse construido esa torre hubiese sido sumamente agresiva para el entorno de La Habana Vieja, pero sin ánimo de defender a Echarte, hay que ver que esa es la época en que esa era la visión del momento. Muy pocos arquitectos entonces tenían ese respeto por el entorno. Pensemos que esto es contemporáneo con el Plan de Ser y con otras propuestas que se llevaron a la práctica más o menos. Afortunadamente la torre no se construyó, se construyó este edificio, que también ha sido muy polémico. En lo personal, yo creo que es un edificio fruto de la época y que hubiese sido otro testigo de la historia de La Habana Vieja, y que él respeta la manzana, creó una especie de portal, y que por lo menos a escala del peatón no significó una ruptura grande. El edificio en 1959, al triunfar la revolución, ya dejó de tener el destino que se pensaba, pasó a ser Ministerio de Hacienda, y el propio Jorge Luis Echarte trabajó con estas dos arquitectas, Luz María Moreno y Flora María Caña, del Ministerio de Obras Públicas, en la adecuación del edificio que había sido construido para oficinas de la terminal de helicópteros, para adecuarlo a Ministerio de Hacienda.
y durante muchos años cumplió esa función, pero sobre todo durante muchos años fue Ministerio de Educación. Esta foto lamentablemente fue ya cuando estaba casi en etapa de sin ventana, pero yo creo que era un buen edificio, no obstante, se decidió que ese edificio debía, como ahí había nacido la universidad, la decisión de que ahí hubiera un colegio, que el propio nombre rindiera honor a la antigua universidad, pero hubo un concepto de, diríamos, forrar el edificio, y eso llevaría a otro debate que no es este que estamos haciendo aquí. Estoy hablando de esta que fue la última obra de Jorge Luis Echarte en Cuba, y casi fue casualidad que empezó trabajando en La Habana Vieja, se movió por toda la ciudad y su última obra en Cuba fue en La Habana Vieja. Este arquitecto murió en julio del 79 en Florida, en los Estados Unidos. Pero yo creo que hablar de su obra, es decir, que se debe hablar de su obra, porque fue un buen arquitecto, porque trabajó bien, porque todo parece indicar que fue una persona muy modesta, sus obras no tienen placa, no publicaba, de manera que precisamente nos lo puso más difícil encontrar y rastrear su obra, porque no hay muchas evidencias así fáciles de encontrar. Pero como hemos visto, cuando uno mira su obra, puede recibir una especie de muestra representativa de la evolución desde ese abanico de alternativas dentro del eclecticismo que él manejó hasta convertirse en un buen arquitecto del movimiento moderno. Y el hecho también de que haya trabajado para un sector de clase media y media alta, sobre todo, aunque vimos que tiene otras obras, también nos permite entender parte de la dinámica urbana del proceso de crecimiento que tuvo la ciudad de La Habana. Y entonces el artículo que les dije, que a partir de que la directora de la casa me convocó para que diera esta conferencia, entonces nos sentamos y redactamos ese artículo, que espero que salga pronto, y eso que ponemos ahí es la última parte del artículo, y leo: Echarte fue celoso con su trabajo y recibió por ello el reconocimiento de sus compañeros de profesión y también el de las generaciones posteriores que aman La Habana y su buena arquitectura, nosotros. Y entonces sirve este texto como contribución al conocimiento sobre el loable desempeño del arquitecto Jorge Luis Echarte Mazón. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, dime bien. No me la pongas difícil. No, es que nosotros hace poco en la Comisión Provincial de Monumentos nos presentaron una solicitud de demolición de un arco ecléctico en el estadio de La Polar. No traían documentación histórica, no decían que él lo habría proyectado, pero estaban locos por demolerlo. Por suerte traían muchos dictámenes, incluidos los de, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre de la entidad que hace los diagnósticos y eso. La entidad especializada en los diagnósticos, la ENIA. Traíamos un dictamen de la ENIA que nos lo pusieron así muy rápido para explicar por qué era necesario demoler ese arco. Y cuando leímos el dictamen de la ENIA, el arco tiene 4 maticas que le están saliendo, 3 o 4 grietas que son perfectamente solubles, y les dijimos que aunque ellos no estaban avalando ningún valor excepcional de ese arco, nosotros no íbamos a autorizar que se demoliera porque algún valor y alguna historia tendría. Yo incluso me puse a recordar que yo tenía un tío abuelo, como nosotros somos de Marianao, que era coach de fútbol ahí en ese estadio. Entonces, no sé si ustedes habrán encontrado algo que además ayude a que no lo demuelan. Sí, pero espérate. Aquí las cosas que hizo Echarte no tienen que ver con eso, pero yo sí tengo fichado cosas de La Polar que ahora tengo que buscar, cosas con arquitectos de La Polar.
y no arquitectos cualquiera, pero de memoria no me doy cuenta. Pero esto de Charter no tiene que ver con esto. Esto que él hizo fue más modernización para aumentar la producción y también tuvo que ver con la jardinería, con las áreas exteriores. Hay que revisar el libro de Diana. Sí. Pero no, yo tengo una cosa de la Polar, pero ahora no me acuerdo qué es. Bueno, otra pregunta, dígame. Dentro de las cosas que nosotros hemos hecho para saber de Charter, por supuesto, para nosotros esto es maravilloso, la conferencia realmente por todo lo que nos dice de Charter, porque aquí nos preguntan, bueno, ¿quién es Charter? Entonces buscamos en el expediente que se hizo, con los datos que recibimos de los anteriores directivos de la casa, es decir, de la documentación que existe aquí, y dice que Charter era el que había construido también el anfiteatro de La Habana. No, el anfiteatro de La Habana Vieja se inauguró siendo él ministro de Obras Públicas. Ah, nada que ver. No, Bueno, él tenía, él como durante su tiempo de ministro de Obras Públicas, que fue relativamente corto, y además un tiempo que lo que más se hizo fue terminar obras porque había poco, se terminó el anfiteatro de La Habana. Él no fue proyectista. Bueno, es que también hay muchos errores que se arrastran. claro. Bueno, Por lo menos saber que no lo hizo y que... él tiene otras muchas más obras, tiene varios edificios altos. Nosotros, aquí hay una selección de lo que mejor muestra, diríamos, el diapasón de su quehacer, que fue variado en temas y variado en materiales y variado en expresión, porque en alguna medida en su obra se reflejó los cambios que se estaban produciendo en la arquitectura a lo largo del periodo que estoy hablando, desde el 15 hasta el 61. Y es interesante que Charter viene de los Echartes de dinero, de la finca Echarte, que se yo, pero parece que él era de una rama, no de las más beneficiadas. Es decir, tenía el nombre, pero no... él era medio pariente de los Leonardo Morales, después fue, diríamos, pariente político de los Masborges, porque la hija se casó. Pero él tuvo el enorme mérito de pararse sobre él, porque de hecho en su familia no había arquitectos y no había constructores, había hasta médicos. Él, además de arquitectura e ingeniería, empezó a estudiar lo de farmacia, pero después lo dejó. Y fue una persona que se fue haciendo con su esfuerzo y con su trabajo, a pesar de que tener el apellido de Alcurnia. Estas últimas obras son con los hijos. Los hijos eran los puentes y las carreteras. En el reparto náutico, en la ampliación, Echarte era el que proyectaba los edificios. No sé, en la concepción vial, ¿sí? En qué medida era Echarte padre o los Echarte hijos. Los hijos eran ingenieros, porque Echarte era ingeniero y arquitecto, pero fue más arquitecto que ingeniero, aunque fue el que fundó el Colegio Nacional de Ingenieros. Dígame. Dentro del movimiento moderno en Cuba, ¿qué papel específicamente le corresponde a Charter? ¿Antes, junto o después? ¿De quién? ¿Eh? No, él es parte de él. Es parte. Es parte de él y él va, diríamos que empezó un poquito tarde en relación con las primeras obras de nuestro movimiento moderno que empiezan a darse en los 30, pero en los 30 se dan pioneritos. Y él viene a asumir el lenguaje del movimiento moderno a finales de los 40, cuando ya había un quehacer desarrollado. Vamos a decir que en relación con otros arquitectos jóvenes empezó más tarde, pero cuando yo lo comparo no con los jóvenes, sino con los veteranos, yo creo que lo hizo muy bien, porque cuando llegó bien. Dime, Eduardo. Gracias por la excelente presentación. A mí lo que me pasa con Echarte,
no es tanto debido a lo que tú explicaste muy bien al comienzo de tu presentación, esa larga trayectoria que comienza en el eclecticismo, pudiéramos decir temprano, más o menos, o medio, y abarca hasta casi el final de la época de mayor esplendor del movimiento moderno. Todo eso es cierto. Y hace una obra excepcional, ecléctica, que es La Casa de las Tejas Verdes, y hace una obra al final de la carrera también excepcional en términos del movimiento moderno, que es la Compañía Cubana de Electricidad. Esa trayectoria es admirable por lo larga y por los hitos en ella. Entonces, dos preguntas. Uno, tú dijiste que en esta charla habías mostrado una selección de obras. En esa selección tú incluiste, o tú y Ángel, incluyeron todas las obras de mayor calidad que ustedes han encontrado. ¿O hay obras de mucha calidad que no las aparecieron? de más calidad que encontramos. Las obras que desechamos, no es que desechamos, Sí, que no cabían. que no cabían, ni aquí ni en el artículo, son otras obras. Por ejemplo, tiene varios edificios altos, después que hizo el de Boyero, tiene 3 o 4 más, pero no compiten. Y Casas Eclécticas también tiene otras, pero se mueve en ese diapasón. Pero lo que creo que fue interesante es la amplitud de temas que desplegó. Entonces la segunda pregunta mía, que bueno, que parte de una reflexión o de una duda que yo tengo. Entre todas las obras fichadas que tengo de Charte, me pasa lo mismo que tú has dicho. O sea, los hitos son estos que hemos mencionado. Pero todo lo demás como que está correcto, pero que no es extraordinario ni excepcional, ni... Ella, Lucila, preguntaba sobre qué lugar ocupa. Ocupa un lugar que, digamos, tiene 2 picos y después una planicie, una llanura que es aceptable y que está bien y que está correcta, pero que para mí esa trayectoria no lleva al logro final tan excepcional que es la Compañía Cubana de Electricidad. Entonces yo siempre me he preguntado si, pero nunca he encontrado documentación ni referencia ninguna al respecto, si hubo alguna asesoría, alguna colaboración, alguna... Bueno, yo tengo todos los nombres déjame terminar. de la gente Déjame que terminar para trabajó. sentarme y ya no hablar más. Sí. En ocasiones he encontrado que obras que son atribuidas con cierta certeza a arquitectos cubanos que trabajaron en ellas, en realidad cuando uno indaga un poco, sobre todo en el extranjero, encuentra que hay un arquitecto norteamericano o europeo que colaboró y cuyo nombre no aparece en los registros aquí en Cuba, porque casi que por ley o por regulación lo que tenía que aparecer era el que estaba inscrito en el colegio de arquitectos. Entonces yo he buscado, pero no he encontrado si ese es el caso también de la Compañía Cubana de Electricidad, que es, bueno, repito, tan excepcional que como a mí como que se me sale de las posibilidades que al final de su carrera podía tener Jorge Luis Echarte, a juzgar por su trayectoria previa dentro del movimiento moderno. Repito, correcta, interesante, pero no excepcional. Entonces la pregunta mía es si a ti te ha saltado esa misma duda y si has buscado y no encontrado nada al respecto. Gracias. No exactamente esa misma duda, pero es cierto que hay 2 picos grandes en su obra. Pero yo no he podido entrar al Sanatorio de San Juan de Dios, por ejemplo, que lo hace casi contemporáneo con la Compañía de Electricidad. Y por los planos, parece ser algo muy valioso. Son cosas que me quedan pendientes. Tengo otras obras fichadas por plano que tampoco he podido entrar, y entonces a lo mejor esas me darían un poco la sospecha o no de que ese lenguaje de él fue evolucionando. Ahora bien, sí tengo fichado todos los arquitectos que trabajaron con él es decir, cuando estaba en Boyero, es decir, cuando hizo la compañía, cuando tenía su oficina en Boyero. No hay ningún nombre que me haga sospechar que el genio fue lo... Porque bueno, por ejemplo,
salvando la distancia, Martín Domínguez, el español, que ya era Martín Domínguez cuando vino a Cuba, no podía firmar los planos porque no tenía el título reconocido. Y hay muchas obras de Martín Domínguez que no se sabían que eran de Martín Domínguez. Y entonces, algunas, sí, todo el mundo sabe que el conjunto del Barney y el Radio Centro, porque está el cuño, pero el que pidió el permiso y sacó el de eso fue Junco y Gastón. Martín Domínguez era. Entonces, aquí no me he encontrado ningún Martín Domínguez, por poner un ejemplo de alguien a quien yo pueda achacarle la genialidad de la compañía de electricidad. Pero todo puede suceder. Pero repito, esta es una investigación sobre un tema y por donde empecé es que hay mucho por investigar. Cada vez que uno mete el dedo en cualquier, sale mucha información. Y yo estoy segura que hay otras muchas obras de Charte que no pudimos documentar. Y además, no a todas pudimos entrar. Yo quisiera ver el sanatorio este de San Juan de Dios porque realmente en los planos parece muy interesante. Es un periodo muy largo, así que tiene que haber. Sí, tenía muchas más obras. Bueno, si no hay más ninguna pregunta. Yo quisiera saber si hubo Alto. ¿se existió algún otro arquitecto que hizo algo parecido a lo de Charte en cuanto a trayectoria y a obras de diferentes estilos? Bueno, esa es una pregunta un poco absoluta, es decir, que me costaría trabajo darte una respuesta absoluta. A mí, porque por ejemplo, Leonardo Morales, pero después es Víctor Morales, su sobrino. Moen y Quintana, está Nicolás Quintana padre y Nicolás Quintana hijo. Pero bueno, hay un Eugenio Batista que comienza neocolonial y después es un excelentísimo arquitecto del movimiento moderno. Está un Max Borges padre y un Max Borges hijo, pero el Max Borges padre llegó hasta, diríamos, el inicio del movimiento moderno, un proto-racionalismo, un streamline, pero no fue, es decir, el quehacer de Max Borges, padre es fundamentalmente ecléctico. Estoy pensando, ¿me pueden ayudar los presentes? Así, con esa trayectoria larga que haya desfilado de un lado a otro, yo creo que estaría él, Eugenio Batista. Lo que pasa es que los arquitectos que más sobresalieron en el periodo ecléctico y que llegaron al movimiento moderno perdieron protagonismo durante el Exacto. movimiento moderno. O sea, la obra que hicieron en ese periodo, incluso si abarcó varias décadas, nunca llegó, en casi ningún caso, a tener la excelencia o la de la primera etapa de lo que hicieron en la primera etapa. En algún escrito por ahí, no recuerdo ni cuál fue el mío, a la guía o algo así, yo refiriendo a los arquitectos que se graduaron a partir de 1945, digo algo así como no tuvieron el lastre de haber trabajado por largo tiempo en el periodo ecléctico. Después me arrepentí de esa frase, porque llamarle lastre a eso, pero lo que me refería es que a eso le pesó, esa trayectoria ecléctica le pesó tanto que puede tomarse como una causa para que no hayan podido desarrollar libremente, con mayor libertad, su etapa del movimiento moderno. Pero el hecho, independientemente de las interpretaciones o las calificaciones, el hecho, como usted explicaba, es que los que tuvieron esa trayectoria ecléctica primero y llegaron al eclecticismo, ellos mismos no destacaron tanto. Es el caso también de Gobantes y Cabarroca. Claro. Gobantes y Cabarroca, ¿cuál es el mejor edificio que de Gobantes y Cabarroca en la etapa moderna? Lo que es hoy el Triunfar, el ayuntamiento municipal de La Habana. En realidad no es de Belio Gobantes padre, es de Belio Gobantes, Enrique Gobantes, hijo, arquitecto también excelente. Aunque claro, sale con la firma de Gobantes y Cabarroca por el proyecto. Es del hijo que era un excelente arquitecto también.
Entonces sí, respondiendo Yo hubo trayectoria así larga, pero a todos les pasó aproximadamente lo que yo decía de Jorge Luis Echarte, sin tener el pico que tuvo Echarte con la compañía de electricidad. Que por eso puedes sospechar que no haya sido él, pero los hijos eran civiles, no fueron los hijos. Mira, me recordaba Marisol algo que ella y yo comentamos cuando la investigación de los cines, por supuesto sin ser el superarquitecto. Ricardo Edelman se movió en el tema de los cines desde el principal de Marianao, que es ecléctico, hizo los de los chinos, la de oro, y el moderno, el Acapulco, y el Acapulco fue el último. Fíjate, en el tema de los cines. Pero él no es el gran arquitecto, pero se movió también desde el eclecticismo al movimiento moderno. Bueno, gracias por estar aquí.